buenas tardes, amigos. Omar Ospina García del Grupo de Reflexión y Pensamiento Cafeína.tv. En nuestro programa de Galería Cafeína a Colores, tenemos esta tarde el gusto de tener con nosotros al artista cubano Luis Alberto Ruiz Saavedra. Cafeína a Colores está en estos momentos en la casa de habitación de Luis Alberto Ruiz Saavedra, pintor cubano, radicado en el Ecuador hace ya algunos años, y con Emi Díaz vamos a tratar de conversar con él acerca de su obra, de su trabajo, de sus amistades, de sus influencias. Y bueno, lo primero que se me ocurre, Luis, al ver la obra tuya, es que tiene una impronta que viene, yo la veo de África, de la Cuba profunda, de algunos artistas como Picasso, Wilfrido Lam. Es decir, ¿cuáles son las influencias y cuáles son los motivos fundamentales de tu trabajo artístico? Bueno, agradecido a Cafeína, a ustedes, que son sus representantes, y a algunos que nos vamos incorporando de a poco en el quehacer de Cafeína, considerando que Cafeína es un concepto que realmente llena el alma, y no solo para uno, sino para los demás. Evidentemente hay una influencia, no la niego. Siempre me han dicho que tengo influencia en mi arte de los maestros Pablo Ruiz Picasso, de Wilfredo Lam, y un poco remota desde Cuba fue de Guayasamín, pero ya desde casi 10 años que llevo acá en el Ecuador, evidentemente que me encuentro también con la obra del maestro Guayasamín. Estos tres son referentes para mí, y no solo referentes en la obra de arte, sino referentes en la obra de vida, porque ellos siempre expresaron el momento histórico que vivieron y también expresaron la cultura no que consumieron, sino que de la cual eran parte. De ahí viene este arraigo, y sobre todo por haber nacido en un barrio totalmente mezclado, mestizo, en Sagua la Grande. Tengo la inmensa dicha y el orgullo de haber nacido en ese terruño, donde también nació hace ya 113 años, 114 años aproximadamente. El próximo 8 de diciembre será aniversario de su nacimiento, el gran maestro Wilfredo Lam. También por aquella zona, en los mogotes de Sagua la Grande, centro norte de Cuba, estuvo alguna vez Ramón y Pablo Picasso, que su primer apellido es Ruiz, no es Picasso. Y allá contrajeron relaciones con alguna mulata, alguna negra, y tiempos mozos, de aquellos tiempos, de aquellos jóvenes Picasso. Y de allá aparece una familia que fue reconocida como los Picassos negros después. Cuenta la leyenda de uno de aquellos fue Hilario Ruiz Moniz. Hilario Ruiz Moniz es mi abuelo por parte de madre. Y no sé si será cierto, pero el único que no aceptó el apellido Ruiz por ser heredero de aquello fue mi abuelo. Todos los demás, en una revista bohemia en Cuba, aparecieron más de 2.000 personas reclamando el derecho de herencia de la familia de Pablo Ruiz Picasso, que le llamaban Pablo Picasso. Mi abuelo, recuerdo que él decía que era Pablo Ruiz. Es Pablo Ruiz Picasso, claro, el nombre de Y él desde ahí entonces decidió que le llamaran Hilario Moniz, no Hilario Ruiz Moniz, porque él no tenía que aparecerse a nadie para ser persona. Entonces eso me caló mucho en mi vida. Y ustedes ven que mi apellido también lleva a Luis Alberto Ruiz Saavedra. No me creo aquello de Picasso, pero sí asumí el apellido Saavedra en honor a la ética de mi abuelo. Bueno, te agradecemos por el cafecito cubano ecuatoriano aquí en tu casa. Y bueno, de lo que hemos conversado, yo tengo varias preguntas, y lo chévere es que es una obra que nos genera más preguntas que certezas, ¿no? Es interesante la simbología. Quisiera que me cuentes un poco más sobre cómo se conecta los símbolos, los signos que tú trabajas en tu obra con la cultura yoruba también, y por otro lado con las representaciones que tienes del poder, por ejemplo en las sillas. ¿Cómo tú has proyectado todo ese tema? Los artistas tenemos obra en la que somos nosotros, somos nuestro contexto, nuestros amigos,
Cuéntanos cómo tú has articulado tu obra en ese espacio, ¿no? ¿Cómo es esa simbiosis de amistad, influencias y el sentido artístico? Así es, realmente uno va creciendo en esto y prácticamente sin proponérselo se va encontrando con estilos. Yo pienso que ninguno de los artistas de la plástica, como tal vez de otras manifestaciones, se propone un estilo determinado. Eso va apareciendo en el mismo proceso creativo. En cuanto a la imbricación de conceptos, significados, sí, yo pienso mucho antes de pintar. Yo no pinto por pintar y tampoco pinto para vender. Pinto para satisfacción de mi necesidad espiritual y para decirle algo a la gente. Que una vez que está expresa la obra, dejó de ser casi lo que yo le dije, porque la gente empieza a interpretar desde su criterio de libertad de expresión las cosas que ahí aprecian. Entonces tú no explicas la obra. Es decir, a lo que me refiero es que voy hacia el arte conceptual posmoderno que necesita una cédula explicativa para que el supuesto espectador entienda qué es lo que el artista le quiere decir con lo que está mostrando. Yo pienso y me parece que creo captar esa idea en lo que acabas de decir, que una obra de arte no tiene que explicarse porque lo que dice la obra lo tiene que interpretar cada espectador, de acuerdo con sus propias vivencias, su experiencia y sus conocimientos. Claro que sí, ahí traigo una máxima de Pablo Ruiz Picasso. Él tomaba la forma, la deformaba, encontraba su forma, que al final no era de él, sino era la forma que el espectador iba a encontrar. Exacto. Entonces ahí está la intercomunicación y la relación. Es evidente de que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de leer obras de arte, como leer el ballet, los movimientos del ballet, de una danza, pero yo me apropié en el tiempo de lo que decía en su obra el maestro Guayasamín. El maestro Guayasamín, te paras delante de una obra de él y la puede interpretar un niño, un analfabeto, una analfabeta, un científico, todo el mundo puede leer la obra del maestro Guayasamín. Te paras delante de la obra de Lang y vas a encontrar en la deformación de todas sus formas, incluso en aquellos realismos que alguna vez también realizó, como también hizo Guayasamín, como también hizo Lang. En toda esa forma vas a ver toda una imbricación sincrética de un sentimiento. La gente, cuando leen una obra de arte plástica, evidentemente están leyendo al autor. Y la gente primero medio que se pregunta un poco quién es ese pintor o quién es esa pintora. Y a partir de quién es el pintor o la pintora, hace una conexión con la obra que está expresando. Y en este sentido, evidentemente, mis obras expresan el lugar de donde vengo, de donde soy y, por supuesto, donde estoy ahora. Y una proyección hacia donde voy. El color, para mí, no es una simple expresión de satisfacción de imagen. A mí no me preocupa si el color le gusta a la gente o no le gusta a la gente. A mí lo que me interesa es que el color diga algo a la gente. Por ejemplo, los azules, en la gama de los azules, yo quiero hablarle de armonía familiar y quiero hablarle de equilibrio. Que la gente sienta contemplación delante de los azules que yo les propongo. Que la gente sienta, digamos, prosperidad, fortuna, tranquilidad en los colores ocres de la gama de los amarillos, los tierras, los sienas. En los rojos, en los naranjas, vean pasión, vean vitalidad. Entonces, en el negro no vean la oscuridad, en el negro no vean la muerte, sino en el negro vean los límites, vean la sabiduría, vean la expresión de la conjugación de todos los ángulos, porque por muy blanco o por muy claro que sea un horizonte, cuando usted lo va a trazar, lo traza con una línea y casi siempre las líneas son negras. Entonces, no me preocupa que la gente quiera leerme. A mí lo que me interesa es que yo pueda decirle a la gente cosas que ellos puedan leer. Y, por ejemplo, hay una composición a veces simétrica en mis obras. Me quiero expresar ahí
no simplemente en la igualdad, sino si ven mis obras en la simetría, van a ver que se carga a veces hacia un lugar en el color buscando equilibrio y compensación. Y yo lo que quiero decir, no sé si la gente lo ve ahí en ese momento, que es un poquito complicado y contradictorio lo que acabo de decir, quiero expresar equidad. Pero no es lo mismo la igualdad que la equidad. Entonces, en el contrapeso de la obra, yo quiero expresar equidad. Y, es decir, quiero pintar de la misma manera que vivo. Exacto. Lo siento, ¿no?